quiero llevar a otro tema donde vamos a hacer un consultorio, así que prepare sus preguntas para mandarlas aquí con el hashtag Buenos Días TVN, porque a propósito de esta noticia, BioBio Chile dice: bebé sospechoso de ser portador de variante Delta en San Felipe. Viajó con su familia desde Estados Unidos. Queremos abrir preguntas, doctor Ugarte, precisamente para esto, porque yo me imagino que hay muchas mamás a esta hora que tienen dudas, que quieren saber más de la variante Delta. ¿Cómo le afecta a nuestros niños, a las guaguas, por ejemplo? Y ahí partamos por el comienzo, doctor. ¿Afecta efectivamente más la variante Delta a nuestros hijos mucho más que otra? Sí, es más contagiosa y puede infectar a los niños, pero no solo infectarlos y dar un cuadro muy sutil, sino que en algunos casos puede hacer una enfermedad más seria, y eso ya se ha visto no solo en India, donde los colegas de ese país advirtieron, sino también en Gran Bretaña, y sabemos que al menos 1 de cada 100 niños puede hacer una enfermedad muy seria. Es decir, el 1%. El 1%. Sumamos también a esta conversación al pediatra Javier Bravo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Por qué la variante Delta sería mucho más grave para nuestros hijos? ¿Por qué los podría afectar y caer en una UCI hospitalizado, como dice el doctor Ugarte, en Gran Bretaña, el 1%? Buenos días. Hola. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, lamentablemente, como todo ha sido en esta pandemia, el mundo pediátrico ha tenido que dar respuesta sobre el rodaje, sobre los problemas infantiles. Y nosotros estamos aprendiendo de las publicaciones que, tal como lo dice el doctor Ugarte, nos manda el mundo desde Gran Bretaña. De hecho, revisando justamente las últimas publicaciones de junio, de hecho, creo que la última revisión que alcancé a hacer fue justamente una publicación del Nature y otra también de Inglaterra, el 20 de junio, en que daban a lugar de que sí hay un aumento de los casos en los niños, y principalmente entre el bloque entre los 7 años y los 19 años. Explicaciones hay varias, y lamentablemente, frente a la información que tenemos del Reino Unido, la gran diferencia es que nosotros estamos en invierno y para ellos estamos entrando en verano, entonces nosotros tenemos un escenario totalmente distinto a lo que ellos tienen. En general, ellos habían empezado ya el retorno a clase en abril, y desde mayo habían hecho un retorno a clase sin mascarilla, sin protecciones, cosas que nosotros todavía no tenemos implementado. Y para ellos, justamente en este bloque de tiempo, en mayo a junio, se le duplicó la cantidad de niños infectados por COVID, justamente, ¿doctor?, en áreas de esta cepa Delta. Entonces, cuando usted dice eso, ¿significa que en nuestro país la variante Delta afectaría a más del 1% por estar en invierno? Para decir eso es difícil, pero para nosotros, para el invierno, va a ser bastante más complejo, porque a nosotros, más allá de darle frente al COVID, nos vamos a tener que dar frente a los enemigos eternos de la pediatría del invierno, como son el virus respiratorio sincicial y el rinovirus. Entonces, a nosotros el escenario es un poco más complejo, porque tenemos que dar respuesta a otros agentes virales que son los que normalmente antes de la pandemia estábamos acostumbrados, que complicaban y saturaban todos los servicios de urgencia. Y ahora nos vamos a tener que hacer cargo del COVID, el virus respiratorio sincicial, rinovirus y otros más. Y además, con la dificultad, díganos usted como pediatra si es que es así, porque muchos doctores nos han dicho con la agravante que es un virus más engañosa esta variante, porque pareciera un resfrío normal. Efectivamente es así. Lo que sabemos de lo que está publicado del hemisferio norte es que se transmite más rápido, y a diferencia del COVID habitual, que era un cuadro que era más de fiebre que otra cosa, esta variante Delta se caracteriza por ser un cuadro más catarral, más como un resfrío, con harta coriza, que son este moquito blanquecino, y harta tos. Entonces, justamente para nosotros nos pone el escenario que estamos en nuestra época, donde es la consulta infantil que vemos. O sea, nos llegan los niños con cuadros de doctor, está con moquito, está con tos desde hace un par de días y hoy día empezó con fiebre. En ese escenario, lo que es una rinofaringitis, que es una patología sumamente benigna, hacer el inicio de un COVID de la variante Delta es muy difícil de poder diferenciar sin tener justamente el análisis molecular. Perfecto, tenemos muchas preguntas que nos están llegando. Escríbanos sus preguntas también con el hashtag Buenos Días TVN. Vamos a una pregunta de WhatsApp que dice: ¿los niños se contagian más con esta variante porque aún no se vacunan o porque les da síntomas más fuertes, doctor? Es una de las grandes cosas que se ha planteado. Efectivamente,
la vacuna se ha ido validando de a poco en niños más pequeños. Ya nosotros en nuestro país ya la teníamos aceptada para niños sobre los 12 años. Hay publicaciones que están saliendo ahora que le dan un rango de seguridad sobre los 6 años. Incluso hay una publicación, todavía un estudio que está salido muy reciente, está muy calentito, de que ya para niños sobre el año de edad. Pero sí, efectivamente, el no estar vacunados los deja en un escenario mucho más susceptible. Lo que tenemos, por ejemplo, de Estados Unidos, es que en Estados Unidos, dentro de del mes de mayo a junio, el cambio desde el COVID que estábamos acostumbrados a esta variable Delta, ya pasó a ser casi desde el 70% el COVID habitual, a ahora un 60% el COVID Delta, y que sabemos que es mucho más fácil de transmitir. Así de que, en ese sentido, la vacunación es una herramienta muy importante. Justamente, la variante Delta también tiene una respuesta inmunológica respecto a la vacuna un poco menor que la habitual, pero es poco. Pero para tener una cobertura completa son las 2 dosis y esperar 15 días después de la segunda dosis. Recién en ese escenario, 2 dosis más 15 días, tenemos una cobertura para esta variante Delta, hasta el momento publicada, del 90% para riesgo de caer hospitalizado, no para hacer el COVID. Sí, claro. Doctor Ugarte también, bueno, desde hace mucho tiempo ya nosotros como país tenemos problemas de obesidad infantil, pero además con la pandemia esto ha aumentado, por lo tanto aumenta el riesgo de que caigan más grave con una variante que está entrando como la Delta que ataca a nuestros hijos. Sí, la asociación entre obesidad y enfermedad se ha demostrado. Entre obesidad y necesidad de ventilación mecánica se ha demostrado. Y la asociación entre ser más joven, 60% de los hospitalizados tenían sobrepeso o obesidad y solo un 40% de los adultos mayores. Entonces, claramente hay una asociación. ¿Y por qué será esto? ¿Hay alguna causa fisiológica? Sí. La obesidad, la verdad es que las personas que tienen obesidad tienen niveles de vitamina D más bajos, tienen inflamación crónica y esta enfermedad genera más inflamación. Tiene además algunos cambios en la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, un mediador que es la interleuquina 8. En el intestino, la población de bacterias que uno tiene en el intestino cuando es obeso es diferente y esa disbiosis intestinal también favorece la presencia de infección. Se ha visto que las personas con obesidad eliminan mayor cantidad de partículas virales, producen menos interferones que eliminan los virus y además se demoran más en eliminar los virus. Pareciera entonces que hay suficientes pruebas de que la obesidad es un problema. Bueno, si tiene preguntas a nuestro WhatsApp, con el hashtag también puede escribirnos a Buenos Días TVN. Tenemos video pregunta precisamente de este tema, doctor Bravo, pasamos a escucharla. Mi hijo dejó de hacer ejercicios y si le da COVID, ¿él se puede agravar? Si le da COVID, ¿se puede agravar si dejó de hacer ejercicio? Doctor Bravo nos lo responde a la vuelta de esta pausa. Pero bueno, teníamos una pregunta, video pregunta aquí, antes de la pausa comercial respecto a nuestros niños y precisamente también el ejercicio, la escuchamos nuevamente. Mi hijo dejó de hacer ejercicios y si le da COVID, ¿él se puede agravar? Buena pregunta ahí, doctor Bravo, porque efectivamente, como los niños no han ido al colegio y usted es pediatra del Hospital El Pino, uno dice, bueno, efectivamente no han hecho prácticamente el ejercicio que hacían habitualmente. ¿Esto les afecta? Efectivamente sí. Lamentablemente lo que planteaba el doctor Ugarte recientemente es cierto. Está muy demostrado esta vinculación entre la obesidad y la mala evolución de un COVID. Lamentablemente, en Chile tenemos el horrendo rating de ser el país con más obesidad infantil de todo el mundo. Y ha sido una problemática pediátrica de que ha quedado como en segundo plano para tener una política un poco más firme de salud. Y ahora no estamos asumiendo el problema. Realmente tanto lo que veo en el hospital o lo que he podido ver en la clínica donde trabajo en la unidad de cuidados críticos, efectivamente los niños que hacen un COVID, el hecho de ser obeso les pone un riesgo mayor para que sea un COVID con una evolución desfavorable, que tenga que hospitalizarse y que incluso tenga que llegar a unidades de cuidado intensivo.
Bajo lo mismo, en la Sociedad de Emergencias Pediátricas hicimos como un pequeño meeting con los socios de todo Chile, tratando de identificar si es que había algún otro factor de riesgo que pudiéramos limpiar para saber cuándo los niños presentan una mala evolución de COVID, y todos llegamos a la misma conclusión. Lamentablemente la obesidad es significativa. Entonces, para lo que preguntaba el papá, que el niño no haga ejercicio, sí, repercute, pero también repercute nosotros como chilenos, que realmente nuestra población infantil es obesa. Lo alimentamos mal, no tenemos hábitos de buena alimentación, no tenemos hábitos recreacionales. Entonces, claro, lo que dice el papá es significativo. Si el niño no hace más ejercicio y está en la casa, sí. Ojo con el niño de que obviamente que está encerrado y que tiene ansiedad y que realmente lo único que tenemos en la casa son puras masitas ricas o cualquier producto lleno de etiquetas negras. Obviamente el niño va a estar aburrido y entre el ocio va a ir a comer y va a ir a picar cualquier cosa, tomarse una bebida gaseosa que quizás sea muy azucarada y vamos con problemas. Es cierto, hemos visto que incluso el número de pacientes con sobrepeso aumenta. Es muy frecuente que en la consulta nos comenten los papás, las mamás, de que el niño en el último tiempo en la pandemia ha subido de peso, y es un problema grande, y es un tremendo problema. De hecho, justo anoche en el turno de cuidado en crítico, el paciente COVID que tengo de 13 años, la pobre niña, le ha tocado llevar un cuadro mucho más pesado solo por el hecho de la obesidad. No tiene ningún otro factor, ninguna otra enfermedad, solamente la obesidad. Solo por eso tiene un cuadro más grave. Seguimos con más preguntas, doctor Bravo, precisamente de nuestro WhatsApp que nos han mandado. ¿Cómo uno puede reconocer los síntomas en un niño pequeño? Y aquí es bien importante, doctor Bravo, porque efectivamente usted nos confirmaba que pareciera ser un simple resfrío. Entonces, ¿cómo lo diferencio y estoy alerta y atento de que mi hijo no caiga en algo más grave? Para ver cuándo lo llevo al hospital o no. Es difícil, lamentablemente, poder reconocer los síntomas de un COVID, particularmente si es que la variante Delta empieza ya a ser predominante, que sería como la tendencia si queremos seguir con la curva del resto del mundo. Poder diferenciar precozmente se hace muy complejo. Solamente el COVID, claro, tiene la característica de que una rinofaringitis normalmente son fiebres que no dan más de 3 días y un cuadro de coriza y tos que no dura más de 5 días y se resuelve. Y un COVID tiende a prolongarse mucho más allá de eso. Entonces, podemos llegar al diagnóstico, pero un diagnóstico en un paciente que ya lleva más de 5 días, que ya tiene un cuadro que ya se está organizando. Ahí se pudiera hacer un diagnóstico más sencillo, pero hacer una pesquisa en los primeros días realmente es un gran desafío. Por lo tanto, ahí donde volvemos a que la recomendación es el uso de mascarilla, lavado de manos frecuente, no llevar a los niños a lugares conglomerados. Pero ojo con eso, porque también lo que sabemos, lo que nos estamos dando cuenta de que los que realmente enferman a los niños no son el niño a los adultos, sino que los adultos somos los que le estamos llevando el microorganismo a la casa. Y ahí es donde volvemos a insistir en no salir a unos lugares conglomerados que no sea necesario, que si es necesario, que si tenemos que salir con el niño, que salga el niño con una mascarilla, preocuparnos justamente de todas las recomendaciones de que se han reiterado de forma manifiesta y que lamentablemente uno ve en la calle que no se cumplen. Claro, y ahí, doctor Ugarte, uno también dice, como mamá uno tiene la técnica siempre, después de 3 días de fiebre, ahí recién uno lo lleva a un recinto hospitalario, porque además me imagino que todos dicen, bueno, lo puedo llevar al hospital y ahí quizás contagiarlo de COVID y esto podría ser un simple resfrío o alguna otra enfermedad respiratoria, por ejemplo, se podría contagiar. Claro, ahora si llegara esta variante ya a transmitirse comunitariamente, probablemente hay que cambiar un poco los protocolos de atención. Siempre se ha dejado un plazo, se espera que aparezcan síntomas de gravedad, etcétera, para no llevar a los niños innecesariamente a los servicios de urgencia. Esta situación todavía se mantiene, pero en caso de cambio y que esto se empiece a propagar comunitariamente, algunas alertas habría que tomar precozmente. Más preguntas tenemos también en nuestro WhatsApp. Dice, mi hijo está muy estresado por la pandemia y me pide todos los días salir a jugar a la plaza. ¿Es seguro para él jugar al aire libre, doctor Ugarte? No, el aire libre es muy bueno en el sentido de que la posibilidad de que las partículas se acumulen y que uno pueda respirarlas es mucho menor.
exponerse a la luz del sol favorece la síntesis de vitamina D3. El hacer ejercicio mantiene la actividad metabólica, disminuye la obesidad. Entonces, con los cuidados correspondientes, ¿no es cierto? Mantener distancia, lavado de manos posterior, debe recomendarse. Debemos incentivar más las actividades al aire libre. Ya, eso es importante dejarlo claro también, doctor Ugarte, porque en la primera ola se decía, no, que en España la mayoría de los niños se contagiaban en las plazas, que en los juegos, que hay ojos, tienen que estar cerrados. ¿Eso ya no es así? La verdad es que hemos aprendido que menos preocupación en la superficie, menos preocupación en las plazas y más preocupación en las gotitas que caen a 1 metro o 2 metros y también en los aerosoles, estas gotitas que duran más minutos flotando en el aire que las personas pueden respirar. Pero si eso es al aire libre, sobre todo si hay brisa, en fin, la posibilidad que eso ocurra disminuye mucho. Tocar el juego parece no ser el problema más bien está en el aire. Perfecto, tenemos muchas preguntas que nos están llegando, doctor Bravo. Vamos con otra de nuestro WhatsApp. Síganos mandando sus preguntas también con el hashtag Buenos Días TVN. Y esta dice, mi hijo está yendo al colegio y solo soporta la mascarilla de tela que le hago yo. ¿Corre peligro por eso? ¿Qué puedo hacer? Sí. Sí. Corre peligro con la mascarilla de tela. Lamentablemente la mascarilla de tela no permite filtrar la molécula del virus, entonces realmente no sirve. Hay algunas mascarillas de tela de que permiten, tienen como una interfase por interno donde se puede colocar una de estas mascarillas quirúrgicas y que tienen como doble fondo. Y ahí, claro, si el contacto a la piel de la cara del niño le sale más cómodo, ahí sería bastante útil, ahí, en ese escenario. Pero una mascarilla de tela sola, sin el filtro de una mascarilla quirúrgica, realmente es insuficiente. Claro, ahí el doctor Ugarte tiene la mascarilla quirúrgica, precisamente la que estaba diciendo, entonces, que es la que nuestros hijos también tienen que utilizar. Ahora, a propósito de que ya la región metropolitana, más del 80% salió de cuarentena, muchos colegios volvieron, con esa tienen que ir a clase, entonces, doctor Ugarte. Claro, esto es lo ideal, una mascarilla certificada que tiene 3 capas de filtro, con una cara identificada hacia el exterior y otra hacia el interior, con una pieza metálica que permite hacer un buen sello en torno a la nariz y que tiene pliegues, de manera que se deslice cualquier gotita que cae en la superficie y se atrape cualquier gotita en el interior. Doctor Ugarte, también hemos visto las secuelas que deja el COVID y por muchos meses después hemos visto pacientes que incluso han tenido que aprender a volver a caminar, a hablar, a alimentarse. Son algunas de las secuelas. Mira, por lo mismo, quiero que pongan mucha atención a la siguiente video pregunta. ¿Las consecuencias para un niño a largo plazo son peores? ¿Son peores? ¿Podrían ser peores también, doctor Ugarte? Quizás el colega pediatra tiene más experiencia. Va a respondernos el doctor Bravo precisamente esta pregunta a la vuelta a la pausa. ¿Consecuencias para un niño a largo plazo son peores? ¿Son peores, doctor Bravo, no las consecuencias? Con los niños tenemos ciertas cosas que son distintas de los adultos. Primero, una parte que es común, que efectivamente entre más severo sea el cuadro del COVID, más castigo físico recibe el niño. Entonces, en los casos de COVID severo, que son los que requieren hospitalización, efectivamente se consume mucho el niño y hay una pérdida de masa muscular y hay un estado como de dificultad respiratoria, de mayor consumo de oxígeno, como que la capacidad física se disminuye un poco. Y eso es muy variable caso a caso. Y además tenemos que recordar de que los niños tienen esta otra variante del COVID, que es la enfermedad post-COVID, que es el PIMS. Entonces, con los niños tenemos como un ataque en 2 tandas. Primero el COVID, y después tenemos estar siempre presente que un mes después se puede desarrollar esta respuesta desregulada inmunológica, que es el PIMS. Así que la respuesta sobre lo que pregunta en cámara, sobre la evolución distinta a los adultos, hacia si quién menos grave o más grave, realmente es distinta, más que con distinta gravedad, y sobre las consecuencias que van a tener los niños que hacen los cuadros severos o los niños que han desarrollado el PIMS, realmente lo vamos a saber de aquí a años plazo, cuando estemos controlando efectivamente a estos niños. Entonces, hay una bolsa negra.
hay una bolsa negra en que vamos a tener que saber ir informándonos sobre si estos niños que realizan estas COVID severo o los PIMS, qué características tienen en su vida adulta, si es que efectivamente el PIMS les trae o el COVID les trae alguna consecuencia a largo plazo. Eso hoy por hoy no se sabe porque no tenemos los estudios prospectivos. Sí, claro, esperamos que no. Doctor, mire, yo me imagino que voy a interpretar a muchos. De hecho, Gonzalo también lo estábamos conversando, que le pasaba lo mismo. Tengo una guaguita de 9 meses, por lo tanto, me tocan las vacunas ministeriales, la de la influenza, la de la segunda dosis, y me quedó otra pendiente ministerial. Pero a una guagua no la puede llevar con mascarilla a vacunarse porque me saca la mascarilla, le queda grande también, es casi imposible. Y uno como que ha chuteado la vacuna. ¿Qué hacemos o cómo podemos proteger a nuestros hijos? Porque en este momento de pandemia uno trata de postergar la vacuna. ¿Qué nos recomienda? Mira, aquí donde uno hace, como en el mundo pediátrico, uno hace lo que se puede también. Entonces, uno entiende de que primero está la instrucción que uno puede dar como técnica y académica correcta, y otra cosa es lo que se puede hacer con el chiquitito que tenemos en la casa. Cuando son tan pequeñitos, particularmente, hay algunos cochecitos que tienen justamente, son como una cúpula, sí, y que efectivamente aíslan ¿cómo se llama?, del entorno. Y si el niño está dentro de ahí, obviamente se salva de la mascarilla porque ya está con una barrera. Entonces, si lo vamos a llevar efectivamente a un centro de salud por un control, por la vacunación, lo importante es que eso sería una forma de prevenir que entren en contacto con partículas, y obviamente también, valga de nuevo la redundancia, principalmente nosotros como adultos, ser responsables de manitos limpias, estar con una buena mascarilla y no convertirnos nosotros en el problema. Y si no tengo ese plástico que usted dice, porque yo creo que mucha gente no lo tiene, ¿sirve un cobertor ponerlo en el coche? ¿Una frazada? Volvemos a lo mismo, de que la tela no logra atrapar las partículas. Ya. Entonces, ese es el gran problema de las cosas. Hay que tenerlo. Perfecto, doctor Bravo. Muchas gracias por este consultorio en el Buenos Días a Todos, 11 de la mañana con 38 minutos. Seguimos con otros temas, Gonzalo.